Los rayos X son importantes para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Aunque estos se aplican en una zona específica, recuerda que siempre debes solicitar elementos de protección para el resto del cuerpo. Mujeres en embarazo o que sospechen estarlo deben informar antes de someterse a una radiografía para proteger el feto. Ten en cuenta que las radiografías solo deben ser remitidas por un médico autorizado. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Nuevamente, buenos días. Damos la bienvenida para este panel en qué va la reforma a la salud. Para ello hemos invitado al ministro de Salud, doctor Juan Pablo Uribe Restrepo, al secretario seccional de Salud de Antioquia, doctor Carlos Mario Montoya Serna, por la Facultad Nacional de Salud Pública, al doctor José Pablo Velázquez Escobar, profesor e investigador de la Universidad de Antioquia en temas de seguridad social, ética, bioética y derecho de los niños, niñas y adolescentes. También al doctor Luis Alberto Martínez Aldarriaga, odontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en Administración de Servicios de la Salud de la Facultad Nacional de Salud Pública, magíster en Administración de la Universidad Pontificia Bolivariana y actual director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales de la Salud del Estado de Antioquia, AESA. Y también invitamos a la doctora Carolina Corcho Mejía, médica y cirujana de la Universidad de Antioquia, psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia. Ella ha sido impulsora e investigadora de la salud como derecho fundamental, ha sido miembro de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud e integrante de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760, un órgano consultor de la Corte Constitucional. Además, la doctora Corcho ha sido vicepresidenta gremial de la Federación Médica Colombiana y es presidente de la Asociación Nacional de Médicos Internos y Residentes, ANIR. El panel será coordinado por el doctor Germán Reyes Forero, médico de la Universidad de Antioquia, presidente de ASMEDAS Antioquia y director general de este 30º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Buenos días, doctores. Y entonces los invitamos para que iniciemos el panel. Tenemos para ello 1h30. Muy buenos días. Primero que todo, agradecerle a los panelistas, compañeros de mesa, por la presencia. Disculpar al señor ministro de Salud, quien fue invitado, pero al parecer tuvo dificultades para la asistencia. Igualmente al doctor Carlos Mario Montoya, que estuvo ayer con nosotros aquí, secretario de Salud Departamental, que es posible que en cualquier momento arribe a este escenario, entonces le daremos la palabra. Hemos acordado con los panelistas la siguiente metodología. Ellos intervendrán durante 20 minutos cada uno. Después de que intervengan, vamos a hacer 2 o 3 preguntas a cada uno de ellos y les damos la palabra para que ustedes, por escrito, le voy a pedir a Reinaldo que pasemos un papel, una libreta, que una pregunta por escrito, para no tener que perder mucho tiempo. Esa va a ser la metodología que vamos a emplear. Entonces le vamos a dar inicialmente la palabra al doctor Luis Alberto Martínez, conocido por muchos de ustedes, quien es el gerente ejecutivo, se llama, ¿no? Director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado, o sea, las ESES, o sea, los hospitales públicos del departamento de Antioquia, y a la vez tiene un cargo de presidente nacional, de la Junta Nacional de los Hospitales Públicos del departamento del país. Luis Alberto, ¿quién pueda? Buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial a ASMEDAS por permitirnos participar en este evento. Les voy a mostrar rápidamente, y para tratar de cumplir con el tiempo asignado, pues varias de las propuestas que venimos impulsando en el país, haciendo primero un breve contexto y un diagnóstico, digamos, muy rápido, muy superficial, en aras del tiempo.
Primero, un aspecto, digamos, que hay que considerar, cómo está creciendo la población colombiana. De alguna manera vemos en esta pirámide que nos estamos envejeciendo rápidamente y que obviamente la base se está adelgazando. Esto presiona sobre nuestro sistema de salud colombiano, en especial porque a medida que nos vamos envejeciendo, pues vamos adquiriendo más enfermedades crónicas, vamos adquiriendo también más enfermedades que son costosas y obviamente hay una presión del complejo médico industrial que nos impulsa también sobre el costo y el gasto en salud. Este es el crecimiento de la población colombiana y lo que nos muestra el Ministerio de lo que viene a ser la cobertura, una cobertura que se plantea que está alrededor del 95-96%, cobertura en lo que entendemos como que se le entrega un carnet de un asegurador, ya sea del régimen contributivo o el régimen subsidiado a los residentes en el país. Pero unos indicadores que nos dan muestra de qué tan bien o mal está funcionando el sistema de salud con los demás sectores del desarrollo social y económico de un país. Un indicador trazador, como se conoce, es el de la mortalidad materna, donde hay que decir que realmente ha habido una disminución de la mortalidad materna paulatinamente, no necesariamente todo es atribuible al sistema de salud colombiano, sin embargo estamos lejos todavía de países vecinos, ¿cierto? Tenemos una mortalidad materna alrededor de 54 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, donde países como Chile están en 20, 19, 18, y eso nos pone, digamos, muy lejos y no pudimos cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio. Y cuando nos adentramos a discriminar esa mortalidad materna, pues vemos que los más pobres son los que más muertes maternas ponen, alrededor de 140 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Recordemos que el promedio nacional es 54, 140 ya es una exageración, pero es lo que tenemos en nuestro, inclusive aquí en el departamento de Antioquia, en algunos municipios de Urabá, superamos eso, están en 300, 320 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Igual, cuando nos adentramos a mirar el régimen al cual están afiliados y la zona donde viven, pues también vemos cómo las áreas rurales dispersas ponen más muertes maternas que las zonas urbanas. Claro, y eso tiene una lógica y es la concentración de los servicios de salud, la concentración de los servicios públicos y el control de los determinantes sociales y económicos que hace que nuestro país sea un país inequitativo y desigual. Igual cuando miramos también el régimen de aseguramiento, esto es en las tasas de mortalidad neonatal, en una investigación que se hizo desde el 2005 al 2014 y que hace parte de un documento del análisis de estación de salud que hace el Ministerio, el último que hay publicado, donde vemos que la población afiliada al régimen subsidiado pone más muertes de niños que la población afiliada al régimen contributivo. Las barreras de acceso, esta es una de las N investigaciones que hay, la sufrimos mucho aquí en la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín es la que más incidencia en casos de cáncer de mama tiene en el país y en varias investigaciones se ha evidenciado que se hace un diagnóstico muy inoportuno, el tratamiento también empieza muy tarde y obviamente la mortalidad se da no tanto por el cáncer, sino por las barreras de acceso que pone nuestro país. Otro indicador de qué tan bien o mal está nuestro sistema es cuánto se están entregando las fórmulas. Esta es una investigación que hace el DANE y se muestra que donde mejor nos ha ido en el año 2010, del 100%, digamos, de los medicamentos que había que entregarle a la población, apenas se entregaron el 65%. Y otra cosa que nos muestra las necesidades de cambiar este sistema de salud es la creciente insatisfacción de la población colombiana con su sistema de salud. Aquí vemos cómo esta línea ascendente
nos muestra la población que dice que el sistema de salud no le está garantizando la cobertura y la calidad y que está empeorando, para ubicarnos en las últimas encuestas en que apenas el 12% de los encuestados validan el actual sistema de salud. Y en Medellín, pues siempre vemos que la salud hace parte de los primeros renglones de insatisfacción para la alcaldía. Algunos indicadores a nivel nacional en lo que tiene que ver con los hospitales públicos. Aquí vemos la producción en un estudio que hicimos desde el 2012 al 2017. Aquí está unos indicadores que son, digamos, la razón de ser de los hospitales públicos, en especial los de primer nivel de atención, los controles que se hacen prenatales y los controles de crecimiento y desarrollo. Ahí vemos cómo ha habido un descenso dramático, 5.086.000 controles se hicieron por ahí en el 2014, pero el año pasado bajamos a 4.456.000. Hay un descenso dramático y esto es consecuente con digamos, el atosigamiento que hay sobre los hospitales públicos. Se metieron en unos programas de ajuste fiscal, de saneamiento fiscal y financiero, entonces han tenido que despedir gente, ya no salen a veredas, ya no salen a los comunes, a los barrios, tratando de ajustarse al recaudo, a lo que les pago, y eso obviamente disminuye la oferta de servicios y su producción. Las consultas selectivas, el principal producto, digamos, servicio de cualquier hospital es la consulta. También hemos visto estos picos, cómo se han rebajado. 33 millones de consultas hicieron el año pasado, donde por allá era el pico más alto en el 2014, se hicieron casi 37 millones de consultas. Entonces, si no se atiende en consulta externa, que es digamos, la oportunidad de tener un contacto más directo con la población, pues eso degenera en que las consultas urgentes se incrementen, como se ven estas. Entonces no los atendemos en consulta externa, no salimos a la vereda, no salimos a la comunidad y obviamente los recibimos en las urgencias, sobre todo en las urgencias de segundo y tercer nivel de atención. Y eso tiene que ver también con una situación estructural del sistema, y es la crisis permanente, la crisis financiera de los hospitales públicos. Aquí vemos lo que se factura por venta de servicios año tras año, donde el año pasado se llegaron a facturar 10.7 billones de pesos, le vendieron los hospitales públicos a las diferentes entidades contratantes, pero solamente se recaudaron 6.6 billones. Entonces, esa diferencia que hay entre esas dos líneas de tiempo, pues obviamente se va acumulando en un déficit permanente que nos impide pagarle de manera oportuna a los médicos, a los proveedores de medicamentos, de bienes y servicios y demás. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra la línea roja. La línea roja es el equilibrio financiero que pudiera tener un hospital. Si se asume, digamos, que hay un costo de 100 pesos, un costo y gasto que se va en pago de nómina, en pago de bienes y servicios y demás, pues debería entrar esos mismos recursos para poder pagar, se debería facturar eso. Sin embargo, nosotros facturamos, por ejemplo, el año pasado, ese equilibrio dio 1.2526, es decir, por cada 100 pesos que asumimos en costos y gastos, facturamos 126. Si nos hubieran pagado todo eso, pues hubiéramos tenido con qué pagar y nos hubiera sobrado un margen de 26. Sin embargo, no fue así, se pagó mucho menos y entonces… Muchas gracias. Listo. Bueno, ya para terminar, pero bueno. Listo, entonces aquí vemos cómo… aquí se queda un margen importante en lo que facturamos, pero en lo que recaudamos, entonces de cada 100 pesos que asumimos en costos y gastos, apenas nos pagaron 92. Entonces todo esto se va generando en un déficit, en un faltante que se hace más difícil que podamos de alguna manera mejorar la calidad y la prestación de servicios. Y esta que es una clásica, que está en un documento que hace casi que un mea culpa, que hace el Ministerio de Salud de nuestro país, donde dice algunas dificultades, dicen ellos, pero aquí las dificultades son que el sistema sigue estando enfocado a la enfermedad, que hay una alta carga de enfermedad, que hay unas inequidades en salud regionales y poblacionales como las que vimos, que hay una fragmentación en el cuidado de la población, que hay poca resolutividad en los niveles primarios, que hay unas fallas del mercado y unos incentivos negativos entre los agentes, una falla regulatoria, unos desafíos de la sostenibilidad y que ha estado muy de moda en la última semana, una desconfianza, una deshonestidad y una corrupción en todo el sistema de salud colombiano. Y esta fue una apuesta que hizo el gobierno anterior, de 5 a 2 ya para dar tan rápido,
una apuesta que hizo el gobierno anterior en lo que se denomina el marco fiscal de mediano plazo, que fue uno de los sustentos para hacer la anterior reforma tributaria. Como cada año tenemos una reforma tributaria, la del año pasado, pues decía, mire, vamos a sufrir en régimen contributivo y régimen subsidiado, va a haber un déficit importante, pero por aquí en el 2021-2022, por obra y gracia del Espíritu Santo, por la mano del invisible del mercado, todo se va a solucionar y tendremos utilidades. Y entonces de ahí vienen las liquidaciones de Salucop, el enredo de Café Salud a Medimás y todo lo que hemos sufrido que no ha servido, digamos, de alguna manera eficaz. Principales intolerables, ahí los ven ustedes. Propuestas. Necesitamos poner en el centro el desarrollo humano, acabar con la segmentación, con la discriminación odiosa que nos discrimina según la capacidad de pago entre los pobres, los menos pobres y los que tenemos alguna capacidad de pago. Necesitamos un sistema de salud integral, recuperar la rectoría y la autoridad sanitaria. Aquí, por mucho que quiera hacer el departamento de Antioquia, no puede hacer nada contra Medimás, por ejemplo, contra Comeva, que está poniendo alta carga de enfermedad y de muerte, contra Sabia Salud. No se puede hacer nada porque hay una autoridad sanitaria centralizada, paquidérmica. Igual necesitamos una financiación adecuada del sistema, donde los flujos de recursos migren rápidamente hacia la prestación de los servicios. Necesitamos también que los hospitales públicos, su financiación no sea por venta de servicios. En esta carrera loca de facturar y que no nos paguen, pues ahí está pagando los platos rotos la población. Un manejo transparente de los recursos y que haya un modelo de atención basado en el cuidado integral, en la atención primaria y organizado en redes integradas de servicios de salud. Desarrollar una política integral del talento humano con unos incentivos hacia la formación continua y hacia poder ocupar unas zonas dispersas del país que hoy no cuentan con suficientes recursos. Y obviamente mejorar las capacidades a nivel territorial. En el corto plazo necesitamos que el Estado repare a los acreedores del sistema. Hay alrededor de 21 o 22 billones de pesos de faltantes en hospitales públicos y privados, producto de la falta de inspección, del diseño del sistema, de la orientación a la mercantilización de los servicios, de lo que sea. Pero ahí hay unos recursos que hacen falta en los hospitales y clínicas para poder cubrir los faltantes que hay en talento humano, para mejorar la infraestructura y demás. Y hay que acelerar las investigaciones del sistema. Cada día sale un escándalo más, cada día uno cree que ya, y no, aparece otra noticia nueva de todos los agentes del sistema. Y hay que monitorear qué está pasando con los recursos del sistema. Sabemos cuáles son las facturas, hay que mirar qué se está facturando, cómo se está pagando, si esos pagos sí llegan donde deben llegar, y por eso proponemos una ventanilla única. Y pensamos que también en el corto plazo, mientras para apagar el incendio, hay que establecer giro directo también en el régimen contributivo, que los recursos salgan desde el nivel central directamente a los prestadores públicos y privados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. A continuación, entonces, el doctor José Pablo Velázquez Escobar, en representación del decano de la Facultad Nacional de Salud Pública. De paso, saludo al doctor Álvaro Franco, que lo veo por allá. Gracias. Es decano de Salud Pública y es vicerrector de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor José Pablo, a este auditorio. Muchas gracias a Asmedas por esta invitación a un evento tan importante en lo que tiene que ver con la cualificación del talento humano en salud, siempre en perspectiva crítica, que eso es lo que hace posible la construcción de sociedades que tienen trazados idearios de justicia social. A mis compañeros de mesa, a Luis Alberto, Carolina, doctor Germán, muchas gracias por acompañarme en esta faena. También a mi mentor, el profesor Álvaro, que está en el escenario. Hablar de reformas a la salud en Colombia implica un poco dar cuenta de lo que ha sido ese devenir desde que se ha concebido el Estado de Derecho colombiano. Voy a hacer breves apuntes académicos, teóricos y jurídicos que seguramente complementará maravillosamente la doctora Carolina Corcho, y voy a tratar de relacionarlos con algunas estrategias que han emanado de fórmulas reformistas a un sistema que clama una reforma estructural, pero que siempre lo que busca es paliar síntomas bajo una mirada de que
solo se requieren ajustes menores al sistema. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas proclama que en un sistema de salud con enfoque de derechos de salud llega a ser tan importante cuando realmente se tiene esta concepción que pesa tanto como un sistema judicial o un sistema político. El gran reto en Colombia realmente sería que nuestro sistema de salud tenga en el centro el enfoque de derechos y su garantía se concretice y se materialice y no sea un acto de mera retórica discursiva. El derecho a la salud, pues hablar de derechos ya es una apuesta muy importante en lo que tiene que ver con la evolución de los derechos económicos, sociales y culturales, y entre ellos el derecho a la salud, y ha partido de un marco internacional y nacional muy dinámico, sobre todo en lo que fue los finales del siglo XX y todo lo que ha sido este siglo XXI. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos del 93 se hace un especial énfasis en la interrelación de los derechos humanos. La salud no es un derecho aislado, es un derecho extraordinariamente complejo y tiene una interdependencia e interrelación con otros derechos que si cualquiera de ellos llegase a faltar, se estaría conculcando el derecho fundamental a la salud. Y Colombia tiene eso muy claro, la ley estatutaria lo viene desarrollando y lo viene consiguiendo así desde la misma sentencia T760 de 2008, de la que hablaremos, y la doctora Carolina hará seguramente una locución mucho más puntual, pero lo que se quiere tener es un marco de referencia internacional que está diciendo, oigan, estados deben garantizar los derechos humanos fundamentales en su condición de interrelacionados e interdependientes. La observación general número 14 proferida por la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, digámoslo así, es la jurisprudencia, es la sentencia o la interpretación legítima de lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es como si aquí hablara la Corte Constitucional en esa materia. Pues en esa observación general número 14 se hace un desarrollo muy pormenorizado, conversando con otras observaciones generales que hablaban sobre otro tipo de derechos y grupos poblacionales vulnerables, y allí se sentencia que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. No es posible que las personas tengan calidad de vida, desarrollen plenamente su autonomía, si se les cercena la oportunidad de tener condiciones saludables de vida. Y ese derecho se entiende como el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, no vivir de cualquier manera. El mismo Consejo Económico Social en el año 2006, de una forma muy escueta, dice que un sistema de salud es aquel que debe garantizar su eficacia y la capacidad de respuesta, atendiendo a las prioridades nacionales y locales, abarcando la atención en salud y los factores determinantes subyacentes de la salud. Ahí empieza a hacer carrera algo que es muy importante hoy día y es el discurso de los determinantes sociales de la salud, determinación social de la salud en argot latinoamericano. Como les mencioné al inicio de la conferencia, el modelo de Estado va marcando la pauta de cómo va evolucionando el concepto de salud, bien como un bien público, bien como un servicio público o bien como un derecho que tiene esa doble faceta de ser un derecho en relación con la dignidad humana y a su vez tener una faceta prestacional que se concreta con la prestación de los servicios de salud como un servicio público. El Estado Social de Derecho colombiano es aquel que en el marco constitucional de su preámbulo, el artículo primero, el artículo segundo, que habla sobre la dignidad humana, que habla sobre los cometidos del Estado, la justicia social, la garantía de derechos, y el artículo 49, entre otros,
empieza a desarrollar todo el fundamento jurídico de lo que en Colombia, luego por bloque de constitucionalidad, se empezará a denominar derecho fundamental a la salud, más que un mero servicio público. La Corte Constitucional, en lo que en derecho se ha considerado como el neoconstitucionalismo o cortes progresivas o activismo judicial para muchos, en términos peyorativos, porque dicen que no se limitan a la exégesis, sino que los fallos de la Corte van más allá del derecho y afectando el principio democrático. La Corte Constitucional ha hecho una labor muy bonita de ir permanentemente interpretando, integrando el derecho internacional y el derecho nacional en aras de desarrollar lo que hoy conocemos como el derecho fundamental a la salud. Tenía unas sentencias más tímidas cuando empezó por allá en el año 94, 95, pero progresivamente ha ido profiriendo fallos en los que declara que la salud no es un derecho fundamental solo para unos grupos poblacionales o que lo es si está en conexidad con otros derechos fundamentales, sino que per se es un derecho fundamental y autónomo. Quizás la sentencia más paradigmática y que ustedes pueden tener fijación en su memoria es la sentencia T760 de 2008, en la que justamente la Corte hace esa reseña. Haciendo un ejercicio constructivista de lo que, y muy sintético, y perdónenme lo grosero porque las sentencias de la Corte, tanto la 760 como la 313, de 760 2008 y 313 2014, pasan las 300 páginas cada una de ellas. Sacar en pocos renglones un concepto de lo que la Corte Constitucional entiende por derecho fundamental a la salud es un acto bastante temerario, pero en suma, la Corte dice que la salud es un derecho fundamental autónomo, irrenunciable, complejo por la multiplicidad de actores que intervienen, donde el talento humano en salud, que ustedes lo representan maravillosamente, hacen parte de esos actores, que es inherente a la dignidad humana y de allí se deriva un principio que es basilar, que es el principio pro homine o interpretación del derecho a la salud en favor de la persona del usuario. A mí no me gusta hablar del usuario, sino que hablo de la persona por dignidad humana y luego usuario, para no hacer mucho uso de ese término negocial y clientelista del mercado. Exhibe una faceta prestacional de cumplimiento progresivo, es decir, que estos derechos están muchas veces sujetos a la reestructuración de los estados en la medida en que los van reconociendo, van adaptando legislaciones, creando instituciones que vayan progresivamente garantizando dicho derecho, pero esa progresividad no puede quedarse en unos buenos deseos por parte del Estado, sino que debe tener una agenda concreta de cómo esa progresividad se hace real y efectiva en pos del derecho fundamental a la salud. El derecho, la Corte entiende que puede ser limitable por unas cuestiones de racionalidad, pero esa racionalidad económica jamás puede determinar la defensa y garantía del derecho fundamental a la salud. Debe ser garantizado desde el acceso a los servicios públicos de salud que la persona requiera y se puede hacer extensivo incluso a aquellas tecnologías en salud que están explícitamente excluidas, pero que se diga la persona por parte del médico adscrito a la EPS que la persona lo requiere con necesidad, so pena de que se ponga en riesgo su vida y su integridad. En el centro del derecho fundamental a la salud se considera que el núcleo tiene 4 elementos esenciales: la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad. La disponibilidad tiene que ver justamente con que el Estado y todos aquellos llamados a la prestación de los servicios de salud cuenten con el equipamiento de la dotación completa, suficiente, de manera oportuna para que las personas puedan acceder a los tratamientos de promoción, educación, tratamiento, rehabilitación, diagnóstico, por supuesto, y paliación. La aceptabilidad debe reconocer las diferencias étnicas y que hay variaciones culturales frente a la cosmovisión de lo que es el proceso salud-enfermedad y que justamente los sistemas de salud deben resultar aceptables para este tipo de condiciones de pluriversidad. La accesibilidad
Como su nombre lo indica, es un concepto bastante amplio y no es solamente la accesibilidad geográfica, sino también incluso cultural, accesibilidad administrativa, que es donde más vemos barreras muchas veces, la accesibilidad económica, donde no deberían pedirse gastos de bolsillos que generen una lesión incluso al mínimo vital de las personas, y no solo eso, sino si se habla de que la salud es un derecho humano fundamental, como lo dice el doctor Jaime Gañán, seriamente fundamental, no debería ser objeto de una transacción económica por parte del usuario, y los impuestos deberían ser los que solventaran esta financiabilidad. Y la calidad tiene que ver, ustedes están muy acostumbrados al tema de seguridad del paciente, la calidad tiene que ver también con la idoneidad del personal talentoso en salud, la calidad de las tecnologías que se ofrecen según su pertinencia para las personas. Entonces, estos temas de calidad y seguridad del paciente están dentro de esos 4 elementos nucleares, 4 elementos que no pueden prestarse de manera escindida, sino que todos deben concurrir en el acto mismo, en el acto médico. La Ley Estatutaria Salud 1751-2015 le da una gran oxigenación a lo que era el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Ley 100, que era una ley básicamente que mostraba cuáles eran las reglas del mercado entre intermediarios como las administradoras de planes de beneficios, EPS, entidades llamadas a compensar, obligadas a compensar, con las IPS y profesionales independientes y usuarios, y con otros actores de inspección, vigilancia y control. Esa ley era muy centrada en el aseguramiento, es muy centrada en el aseguramiento, y no digo era porque todavía conserva su vigencia, pero una ley que está basada en la atención de la contingencia es superada por una nueva ley, que es la Ley Estatutaria, producto de la acción social colectiva, de la movilización de la sociedad civil, con unas negociaciones más o menos tensas en el seno del Congreso de la República, pero mal que bien, esa ley sale avante y pone ya en el derecho positivo la salud como un derecho fundamental, no solamente por jurisprudencia de la Corte, sino porque ya existe una declaración positiva del derecho. Tiene varias dimensiones y podríamos decir que cada una de ellas ha tratado de tener una reforma por parte del Estado colombiano. Quisiera detenerme en algunos aspectos, y es que la ley habla de sistema de salud, es decir, una supracategoría que engloba el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y este sistema de salud habla de la integralidad, no la atención de contingencia, sino la atención integral y no fragmentada de los pacientes según sus necesidades y situaciones de salud particular. Hay un marco de principios orientadores que superan incluso a los de la Ley 1438 de 2011, y aquí yo quiero detenerme para hacerle una interlocución a los médicos en el sentido de a los médicos y profesionales de la salud. Miren, cuando el derecho fundamental a la salud en Colombia se instaura, nosotros pasamos de ser meros tecnócratas y peritos avesados en temas de prestación de servicios de salud para ser incluso operadores jurídicos. Ustedes son operadores del derecho y como tales deben conocer, interpretar, integrar y aplicar debidamente el derecho en las consultas. Si ustedes en este juego tan complejo que nos pone un sistema fragmentado, centrado en un modelo económico de rentabilidad para las empresas, les dicen tienen una autonomía, pero una autonomía que empieza a ser limitada y constreñida por otros actores que tienen unos intereses económicos, como lo he mencionado. Les dicen, bueno, si van a prescribir, tienen que prescribirlo, pero a través del sistema de información que para ello ha habilitado el Ministerio, que es una reglamentación, son reglamentaciones de ajustes al sistema, frente a las tecnologías en salud que están excluidas del plan de beneficios. Quienes hayan tenido la experiencia de interactuar con ese sistema verán lo complejo que es. De hecho, hay
varios artículos en prensa donde los médicos se quejan a través de sus agremiaciones por cuánto tiempo les consume el diligenciar el aplicativo de Mi Prescripción. Y ahí, si ustedes se ponen a ver sesudamente cuáles son las exigencias de la resolución que reglamenta Mi Prescripción, notarán que tienen que conocer al dedillo el derecho fundamental a la salud. ¿Por qué van a justificar la exclusión? Y lo tienen que justificar, hay veces hasta de manera jurídica, teniendo en cuenta los mismos criterios de la Corte Constitucional. Entonces, fíjense la importancia de ustedes en este sistema en el que ustedes deberían centrarse en atender al paciente, porque todo lo que requiere el paciente se le debe suministrar, debería ser así desde una perspectiva ideal. Les ponen a ustedes a hacer ejercicios de interpretación, aplicación del derecho para justificar y les dice, es que ustedes son responsables, van a ser responsables por lo que prescriban. Y además el tiempo que les consume eso en una consulta. Máxime que dice que hablan de 20 minutos, pero hay IPS desafortunadamente que están contratando médicos y les dicen que pueden ver pacientes entre 10 y 15 minutos. Hasta ese grado de descaro se ven las cosas para diligenciar este tipo de tecnologías. Voy a avanzar con algunos aspectos. Buscando que, por ejemplo, esa ley estatutaria en salud que en su artículo 8º alude a la integralidad y en su artículo 9º habla de los determinantes sociales de la salud, el Ministerio ha buscado salir al paso para mirar cómo reglamenta, regula aspectos de la ley estatutaria en salud. Si bien es anterior a la ley estatutaria en salud, el Plan Decenal de Salud Pública es tenido por el Ministerio como su principal apuesta, junto con algo que se denomina política de atención integral en salud y el modelo de integral de atención en salud como la estratagema para cumplir con el tema de la integralidad y cumplir con la agenda de salud pública en cuanto a los determinantes sociales de la salud, tanto los estructurales como los intermedios. Ese modelo de la política de atención integral en salud y el modelo integral de atención en salud tiene sendas críticas por cuanto su diseño está orientado a la gestión del riesgo y al refinamiento de la capitalización de los intermediarios de la salud, perdiéndose la fuerza del Estado en su función de rectoría real del sistema y de direccionamiento de la misma, porque se la terminan delegando a las EPS, quienes configurarán sus redes integrales de atención en salud. Hay que reconocer que el Estado ha ido mejorando en el tema de sistemas de información. Sistemas de información que orientan a la toma de decisiones, pero resulta paradojal que año tras año la Defensoría del Pueblo, la misma Superintendencia Nacional de Salud y el mismo Observatorio Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud presenten informes en los que se demuestre que existen sendas barreras y limitaciones que hacen disfuncional el Sistema General de Seguridad Social en Salud y que por lo tanto se viola y se vulnera el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Cada una de esta presentación queda disponible dentro de las memorias y cada uno de estos documentos tiene sus respectivos hipervínculos para que ustedes puedan curiosearlos. Pero en materia de salud y con datos del 2016 presentados en el 2017, estamos esperando la última versión de la Defensoría, se dice que en salud se presentan cada 3,2 minutos una tutela en todo el país. Y esto está consumiendo el 25% de los recursos de la rama judicial, pero más allá de eso es el daño, la lesividad a las personas heridas en su dignidad por la cantidad de barreras que presentan. La ley estatutaria en salud hace un énfasis muy especial en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero nuestro sistema de salud poco hace por los niños en situación de calle, poco ha hecho en lo que se denomina la intersectorialidad por disminuir o erradicar esos intolerantes de los que nos hablaba ahora Luis Alberto frente a las muertes por desnutrición, por ejemplo.
y cómo el discurso de la rentabilidad lleva a que se cierren unidades de cuidados intensivos en pediatría. Solo para poner un ejemplo de cómo para la población que tiene derechos prevalentes frente a los demás, se tienen unas situaciones muy complejas. Si ustedes revisan los informes de la Superintendencia Nacional de Salud, del último consolidado que se hizo hasta 2018, se pusieron entre el 2017 y el 2018 a julio 801,000 peticiones, quejas, reclamos, demandas por restricción en el acceso, por deficiencias y ineficiencias en la atención en salud, por falta de talento humano o de equipamiento en salud, es decir, problemas significativos y estructurales desde mi punto de vista, pero que siempre el ministerio ha dicho jamás hay una crisis de este sentido, una crisis humanitaria que la hay y solamente se hacen reformas. Hay un artículo que es muy importante y es el artículo 14 que dice que las atenciones de urgencias se deben prestar sin dilación y sin la intermediación o autorización de las entidades administradoras de planes de beneficio, es decir, cuando una persona requiera una atención de urgencia, esto lo ha dicho en la ley 1122, en la ley 1438, la misma ley 100, pero siempre pareciera ser un himno a la bandera. Entonces, esto se está llamando a ser sancionado. Dentro de las reformas que se vienen hay un proyecto de ley para sancionar a aquellas personas que incurran en la negación, el retraso u obstaculización de la prestación de servicios de salud, donde los médicos pueden llegar a tener eventualmente una responsabilidad muy grande. Ya tiene una carga muy berrionda en un sistema tan disfuncional, pero además los están amenazando con cárcel y con procesos disciplinarios. Y si hacen parte de las juntas de profesionales, ellos también hacen parte de esto. Y finalmente, con esta diapositiva termino, el talento humano en salud ha tenido el Estado una deuda histórica con el talento humano en salud, médicos, odontólogas, enfermeras, bacteriólogas, en fin, todos los que representan este quehacer vocacional tan bonito. La prohibición al constreñimiento sigue siendo un himno a la bandera, a través de distintas modalidades disfrazadas, como grupos primarios de trabajo de los cuales no quedan actas o constancias, pero se habla de la peligrosidad del médico para la rentabilidad financiera de la institución porque prescribe demasiado, y otro tipo de amenazas directas o indirectas frente a su estabilidad contractual, porque en odontología, por ejemplo, por fuera de lo que está en el plan de beneficios, que ya no deberían estar en el plan por fuera del plan de beneficios, hay cosas como ortodoncia, ortopedia, maxilar, como periodoncia, que lo siguen manejando como exclusiones, cuando ya nos han dicho que si eso no tiene un efecto estético suntuario y tiene relación con aspectos funcionales, deberían estar incluidos. Entonces se volvió eso un centro de negocios para vender, y los odontólogos que estaban llamados era a prestar los servicios dentro del plan de beneficios, los están obligando a vender servicios, so pena de que si no cumplen con unas cuotas de ventas de servicios a personas VIP, lo tienen como un incumplimiento contractual que da luego lugar a una justa causal de despido. A ese punto hemos llegado. El talento humano en salud ha generado una política nacional del talento humano en salud que busca responder al sistema. El talento humano en salud tiene que responder a la política de atención integral en salud, al modelo de atención integral en salud, a la gestión del riesgo, donde se busca empoderar a los médicos que trabajan en generales y odontólogos generales que trabajan en primeros niveles de complejidad. Los van a empoderar para que puedan realizar más actividades de las que vienen haciendo y no sean meros prescriptores. Esa política tiene sus bondades. Invita al trabajo interdisciplinario y también a que se cualifique más en temas de determinantes sociales de la salud. Creo que la deben revisar. Fue construida por, creo que la Federación Médica, por mandato del Ministerio o solicitud del Ministerio de Salud, y es reciente, relativamente reciente, julio o agosto de este año. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor José Pablo Velázquez Escobar, representante de la Facultad Nacional de Salud Pública y su decano. A continuación, la doctora Carolina Corcho Mejía va a hacer la intervención correspondiente. La doctora Carolina Corcho Mejía lideró el movimiento de las batas de blusas blancas que hundió el proyecto de ley del doctor Alejandro Gaviria, ministro de Salud, proyecto de ley 210, si no me falla la memoria. Y a la vez, como presidenta de la Asociación Nacional de Internos Residentes en su momento, impulsó la ley de residentes, la cual hablamos en el día de ayer, que define dos temas fundamentales: el pago de un salario a los residentes, 5.000 residentes en el país, equivalente a 3 salarios mínimos, y una rebaja considerable del tema de las matrículas. Bienvenida, doctora Carolina, a este escenario. Carolina es de aquí de Antioquia, es afiliada a Asmedas Antioquia también, lo que pasa es que reside en la ciudad de Bogotá. Bueno, muchísimas gracias, doctor Germán. Creo que con las anteriores exposiciones tenemos unos buenos antecedentes para discutir, digamos, el tema de la reforma a la salud. Yo me referiré a responder 3 preguntas. Lo primero es, ¿debe haber reforma a la salud o no? Lo segundo es, ¿qué temas debe contemplar una reforma a la salud? Y el tercero es, ¿cuáles son las condiciones políticas actuales del Gobierno y del Congreso de la República para poder asumir este cometido? Pero primero, digamos, yo quisiera iniciar con algo. Yo creo que en este momento, empíricamente, es insostenible demostrar que la Ley 100 de 1993, que es la política pública que sustenta el actual sistema de salud, es exitosa. Ninguna de las cifras que ustedes pueden ver, ni de las realidades que ustedes pueden ver, solamente los indicadores de la tutela que nos acaba de mostrar el profesor, solamente los indicadores de las quejas, 800.000 quejas en un año en una superintendencia de salud, eso ya es un indicador demasiado concluyente. El indicador de las muertes evitables en Colombia en los últimos 10 años, desde el 98 hasta el 2010, del Instituto Nacional de Salud, de 1.300.000 colombianos de muertes evitables. Yo creo que eso es insostenible, pero aparte de eso, si nosotros vemos los indicadores financieros, en este momento el gobierno ya reconoce que el sistema tiene una deuda, lo que ellos reconocen en este momento, de 10 billones de pesos del Estado o de las EPS con las clínicas y los hospitales, pero inclusive hay cifras que hablan de 20 billones. El superintendente de salud recientemente publicó una cifra que podría ascender esa deuda a 20 billones. Pero además, las EPS, que nos las mostraron como el gran paradigma para poder resolver el problema de la administración y la gestión del riesgo en salud, han fracasado inclusive desde el punto de vista financiero. En este momento tienen un déficit de 6 billones de pesos. 6 billones de pesos, teniendo en cuenta además que recientes estudios han mostrado que si el gobierno nacional, si la Superintendencia Nacional de Salud aplicara 3 indicadores básicos de cumplimiento de las EPS en materia financiera, en materia de calidad en la atención en salud y de resultados en salud, tiene que cerrar la mayoría, tiene que liquidarlas casi todas. Quedarían vivas casi que solo 6 EPS. Y esas 6 EPS quedan vivas porque el gobierno nacional en los últimos años, pero eso es lo que han hecho durante 20 años, emitió decretos y resoluciones para flexibilizarle las condiciones de funcionamiento. No han sido lo suficientemente claros en exigirles, sino que efectivamente lo que hacen, por el contrario, es venga, bajémosle los estándares, no le exijamos tanto. No le exijamos tanto porque inclusive esas 6, frente a exigencias serias de una política de Estado comprometida con la salud de los colombianos, tendrían que ser liquidadas. Esto lo ha reconocido el gobierno. Hay publicaciones ya muy serias en este país que muestran que esas 6 EPS que podrían estar funcionando, funcionan bien solamente si tienen de 2 a 3 millones de afiliados. La propia ASEMI reconoce que si a una EPS se le aumenta el número de afiliados de más de 2 o 3, ya no puede funcionar. En ese caso, si nos quedamos con esas 6 EPS, solamente podrían afiliar 18 millones de colombianos, el resto de los colombianos, los otros 30 millones tendrían que quedar al garete, y en ese caso, con esa afiliación para funcionar medianamente bien y el gobierno dando gabelas. O sea, tendría que el Superintendente Nacional de Salud, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, dejar
de ejercer sus funciones constitucionales de inspección, vigilancia, control y persecución penal, que es la función de la Fiscalía General, para que esta gente funcione, como ha pasado en estos 20 años. Han tenido las superintendencias que renunciar a eso para que funcionen. Entonces, sostener esto contra la evidencia, cuando además ya el propio Gobierno Nacional en el documento del modelo de atención integral en salud Mías y País, en la exposición de motivos, o por decir algo, en la discusión donde presentan las cifras, reconoce que el modelo de aseguramiento no funciona en las zonas dispersas y rurales. ¿Y a qué equivale las zonas dispersas y rurales? Que no son solamente zonas no urbanas, porque entre otras cosas las 6 EPS que funcionan son las que están concentradas en lo urbano, en lo rural ya no funcionan. Esas zonas dispersas equivalen a 22 millones de colombianos para los cuales hoy el sistema no opera, y eso lo ha reconocido el gobierno. No opera. Comeva acaba de salir de 200 municipios de este país. Ante discusiones que hemos tenido con el ministro de Salud y Protección Social, con los distintos ministros, ellos están hablando de proponer un oligopolio donde queden las mejores EPS. La pregunta de sentido común que uno le hace a los ministros es: doctor, cuando usted liquide las EPS, porque las va a tener que liquidar, máxime, si van a hacer una reforma a las funciones de la superintendencia para que la superintendencia tenga dientes, pues las van a tener que liquidar. Dígame si Sura, que es una de las EPS que le va a sobrevivir con Gabelas, dándoles ustedes Gabelas, ¿se le va a ir para el Chocó? ¿Sura se va a ir para el Guainía? ¿Sanitas tendrá interés a ir al Amazonas, a Nariño, a Cauca, a Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, a la zona nororiental de Medellín? ¿Lo van a hacer? No lo van a hacer, y ellos lo saben. Esa es la tragedia en este momento en la que se encuentran, porque es un modelo que ya ante la evidencia, por más auditorios que usted pueda llenar en este país y por más que salgan altos funcionarios del Estado a decir que vamos muy bien, usted no le puede demostrar a la gente ni a los trabajadores de la salud que no están viviendo lo que no están viviendo. Nadie puede decirle a un médico acá: no, vamos súper bien. Usted no vive lo que vive, usted está mintiendo en su vivencia. Es imposible. Por eso, en todas las encuestas de opinión, no hay encuesta de opinión donde se le pregunte al pueblo colombiano cuál es el principal problema de salud de este país. En todas, inclusive en el debate político electoral que hubo en este país, la salud estaba en los 3 primeros lugares. Mientras que las encuestas de los grandes empresarios, cuando aquí entrevistaron a 400 empresarios, le preguntaban cuál era el mejor ministro, los empresarios decían que el ministro de Salud, pero cuando le preguntan a la gente, el último ministro es el ministro de Salud. Entonces, evidentemente, cuando la evidencia empírica y cuando la realidad te arrolla, no hay auditorio que soporte ese debate. Esa es la dificultad de quienes van a defender esto, les queda muy difícil. Les tocará ir a auditorios muy monolíticos, muy hegemónicos, donde todo el mundo opine más o menos parecido, porque es muy difícil en un auditorio diverso sostener este debate. En ninguna universidad de este país se puede sostener que el modelo puede seguir andando. Entonces, hay suficientes argumentos para decir el país necesita ya una reforma estructural al sistema de salud. Pero sumémosle a eso que eso no es solamente un capricho, sino que además eso es un mandato de la Corte Constitucional y de la Constitución Política, porque como explicó el profesor, aquí ya hay una ley estatutaria. Hay una ley estatutaria que considero, ley estatutaria además iniciativa de la sociedad civil, porque aquí hay que entender que aquí ha habido 2 formas de concebir la salud. Una, la que ha impulsado la sociedad civil y la Corte Constitucional históricamente en estos 20 años, que es la que ha garantizado derechos a través de la tutela, la jurisprudencia de la Corte, las sentencias de reforma estructural como la T760, eso es una forma, y por ahí se han salvado muchas vidas a punta de tutelas. Algunos dirán, no, pues que nos vamos a quebrar, pero es que la mejor manera de acabar la tutela es resolviendo la oportunidad en la atención, no acabando con la tutela y negando servicios. Y hay otra por la que han discurrido las mayorías del Congreso de la República por los últimos 4, porque es que esto no es solo de este gobierno, esto es una continuidad desde la Ley 100, que es persistir en que es posible, bajo la lógica de un negocio y una autorregulación entre las EPS, porque lo que a nosotros nos dijeron fue que las EPS se iban a regular entre ellas, que el mercado
iba a ser que entre ellas se vigilaran y resulta que no. En el 2011 ya que se calculaba en ese momento que era 4 billones de pesos porque se ponían de acuerdo para negar servicios y luego hacían sobrecobros millonarios al Fosiga. Y hoy tenemos uno de los escándalos más duros de este país, llamado el gran desfalco de la historia, considerado el detrimento patrimonial más fuerte que se haya dado por las implicaciones que tiene que esto ocurra en un sector como la salud. Se llama Saludco, Cafesalud, Medimás. Lo de Medimás es de una aberración, porque es que lo de Medimás no es ni siquiera que sea una manzana podrida. No, lo que pasa es que hubo 2 o 3 corruptos. No, es que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, con altos funcionarios del gobierno, promovieron lo que está pasando hoy en Medimás. Generaron políticas públicas donde se pusieron de acuerdo con el bandidaje y el pillaje de este país para posibilitar que esa EPS hiciera lo que en este momento está haciendo. Solamente les doy 2 o 3 datos. ¿Cómo puede ser posible que una empresa que va a manejar 320.000 millones de pesos mensuales para manejar la afiliación de más o menos 5 o 6 millones de usuarios que tenía inicialmente, para manejar 320.000 millones de pesos mensuales? Es decir, eso equivale a 4 billones de pesos, más de 4 billones de pesos anuales. ¿Cómo puede ser posible que esa empresa se constituya en la Cámara de Comercio con un capital de 1 millón de pesos? Y que la Superintendencia Nacional de Salud expida resolución diciendo estas personas están facultadas y tienen la capacidad y el soporte técnico financiero para manejar los recursos de la salud. Y que en el primer mes, evidentemente, se descubre que de 29 departamentos donde Medimás tenía que estar, solo tenía contratos en 2 y en 27 no tenía contratos con la red de prestación de servicios. Y que solo en el primer mes ya habían 10.000 quejas de usuarios y que estaban recibiendo la plata, pero no estaban atendiendo a la gente. Pero además, cuando les iban a vender Cafesalud, un alto funcionario del gobierno coge 200.000 millones de pesos de los recursos públicos de los colombianos, se los inyecta a Cafesalud para recapitalizarla y hacerla atractiva, luego la venden y cuando la venden, el Ministerio de Hacienda mediante el fondo Findeter le presta a los compradores para que con recursos públicos compren la empresa, capitalizada con recursos públicos. Dígame si esto no es una aberración, porque aquí estamos hablando de billones de pesos, pero estamos hablando de la vida de millones de colombianos que está en este momento en riesgo, porque en este momento no es de gratis que el Procurador General de la Nación esté pidiendo con la liquidadora de Saludco, esa venta es ilegal, hay que revocarla, estas personas no tienen la capacidad. Pero claro, ante la opinión pública, esto se muestra como una manzana podrida. No, pero esto no es una manzana podrida, así es todo el sistema de salud en Colombia. Así nacieron las EPS, esto lo han hecho durante 23 años. A las EPS nunca se les exigió capital propio, recursos propios para capitalizarse. Simplemente le dijeron, entren a un negocio y capitaliza el Estado con los recursos públicos de la salud. La irregularidad es estructural. Eso de Medimás es el funcionamiento natural de la Ley 100, de todas las EPS. Sino que esto es lo que vemos ahora. Y eso es un motivo más para que este país entre en una reforma a la salud. Ahora, puntos que debería tener la reforma a la salud. Me faltan 5 minutos y no he hablado de la reforma. Apenas voy en el problema. Pero voy a hablar. Entonces, la reforma a la salud debe ser un desarrollo de la ley estatutaria. Hay 3 puntos importantes en la ley estatutaria. Ya el profesor las había mencionado. La atención integral, la autonomía médica. Norberto Bobbio dice que la Constitución es lo que digan los jueces. Luego, el derecho a la salud en su parte prestacional es lo que diga el médico. Si el médico tiene atadas las manos, ahí no hay derechos a la salud en el sentido prestacional, porque el derecho a la salud también son los determinantes sociales de la salud reconocidos en la ley estatutaria. Otro tema, trabajo digno y estable, dice la ley estatutaria. Digno y estable excluye tercerización laboral, excluye contratos por OPS en personal misional, lo cual no debe ser legal en este país,
y excluya todas estas formas espurias de contratación que han surgido en el sector salud, donde ya es normal para un trabajador que le paguen cada 4 meses o que le castiguen. Más o menos se reproduce la lógica de las EPS con los hospitales, con los trabajadores. Entonces, la reforma a la salud debe hacer un replanteamiento de la financiación del sector. El gobierno hace 4 años, en una última reforma tributaria, hubo una modificación al esquema de financiación, porque si ustedes recuerdan, la salud se financiaba pues, por presupuesto general de la nación y por parafiscales, es decir, aportes de los trabajadores. En ese momento los patronos aportaban el 8% y los trabajadores el 4%. El gobierno dijo, en ese momento no vamos a quitarle a los patronos el aporte y se los vamos a reemplazar por algo que se llama el impuesto a la CRE. Porque la tesis que ellos han sostenido es que si usted le baja los impuestos a los grandes capitales, se genera más empleo. No hay estudio en Facultad de Economía de este país, y esto lo he hablado con varios profesores de economía que les he preguntado, que demuestre que si usted bajó impuestos a los grandes capitales, le generaron más empleo. No lo generaron, desfinanciaron el sistema. En el ADRES, en las cifras del año pasado, el aporte vía impuestos de CRES por el sector empresarial fueron de 120.000 millones, que es una cifra pírrica frente a un sistema que tiene 45 billones. Evidentemente al sistema le faltan recursos. Entonces tiene que haber una reforma en la parte de financiación, pero el problema de financiación del sistema tiene más aristas. Esto es un sistema de alto costo, orientado al alto costo. El MIAS y el RIAS es la manera que utilizó el gobierno nacional para legitimar una serie de negocios y contratos. El MIAS y el RIAS lo elaboró Fernando Ruiz, viceministro de Salud del gobierno de Santos, médico de la Universidad Javeriana. Organiza un negocio del alto costo donde hayan unas rutas que lleven al alto costo, eso es decir, contratos y plata, y luego renuncia al Ministerio de Salud para irse a gerenciar una de las grandes clínicas oncológicas del Grupo Aval. Entonces, digamos que ahí hay unos mecanismos del alto costo y hay que cambiar el modelo de atención, y esa es la garantía de que va a ser un sistema financieramente estable y financieramente sostenible. Pero además, otro de los puntos financieros importantes es el control de precio de medicamentos. La industria farmacéutica va a terminar acabando con este sistema. Nosotros tenemos medicamentos exorbitantemente más costosos que en Suiza. Si aquí no se hace una reforma al control de precios de medicamentos, obviamente esto es un debate internacional de alta complejidad, pero eso tiene que ver con la autonomía médica. Y vuelvo, y ya para terminar porque estoy pasada, la autonomía médica tiene que ver, los médicos somos autónomos y debemos autorregularnos, pero si no nos autorregulamos, y tenemos que ser muy exigentes en la autorregulación y en las relaciones del cuerpo médico con la industria farmacéutica, porque eso es un asunto de justicia distributiva, y hoy el debate central de los gremios médicos del país tiene que ser esa: o nos autorregulamos o nos regulan, y nos regulan con cárcel. Ya en este momento, el Estado, el Congreso de la República, tiene en marcha 2 proyectos de ley para criminalizar la profesión médica, uno de violencia obstétrica y otro para penalizar el ejercicio médico. Si nosotros no somos exigentes y duros con nuestros tribunales de ética médica, con nuestros organismos de autorregulación, nos van a ofrecer cárcel. Entonces, o somos exigentes con la ética, con el comportamiento de los médicos, o no va a ser posible que haya derecho a la salud en el país. Y ya para terminar, un apunte: posibilidades políticas en el Congreso de la República. Yo diría que este es un gobierno bastante particular, porque es un gobierno que tiene unas mayorías muy exiguas en el Congreso de la República. Eso no se veía hace muchos años, después de la Constitución del 91, y donde se supone terminó el Frente Nacional en Colombia. No se veía un gobierno tan maltrecho en sus mayorías en el Congreso de la República. En el Senado de la República tiene una correlación casi que de 56-54. Básicamente, si el senador y un partido de esas mayorías de 56, que es el partido de la U, está dividido. Hay un sector que dice estamos con el gobierno y los otros dicen estamos independientes. 2 senadores de esos que se les salga el gobierno perdieron mayorías. Entonces es un gobierno muy maltrecho, es un gobierno con unos problemas de legitimidad bastante fuertes, porque está enfrentando una reforma tributaria con un ministro de Hacienda acusado ante la opinión pública de participar en hechos de corrupción administrativa con los bonos de Carrasquilla y el saqueo de los recursos del agua de los municipios más pobres del país.
Entonces yo creo que con esa legitimidad, puede que usted haya atornillado a un ministro a punta de votos, pero es que el problema del poder es la legitimidad. El poder tiene que ser legítimo, porque si no es legítimo usted tiene que apelar a la fuerza. Entonces el gobierno está bastante enredado, presentó una agenda anticorrupción que incumplió, que fue votada por 11 millones de colombianos. En este momento, digamos, la agenda presentó una reforma a la justicia que no tiene consenso entre la rama judicial. El partido del gobierno funciona a veces como partido de gobierno y a veces como partido de la oposición. Entonces el presidente presenta una reforma a la justicia, luego el Centro Democrático va y presenta otra reforma de justicia distinta a la del presidente, luego la retiran. Están dando muchos tumbos en materia de salud. No ha sido clara la postura del gobierno en materia de, bueno, señores, ¿van a hacer reforma? Pues lo que hemos entendido hasta ahora es que no van a hacer reforma. Ellos no tienen ese interés. Ellos están diciendo vamos a hacer una ley de punto final para poder definir el problema de las deudas, pero la pregunta es ¿de dónde van a sacar la plata? Porque no nos van a meter otros bonos. No nos van a salir con unos bonos para endeudar el país a 4 años. Empezar a, como hicieron con los bonos del agua, que eso es una de las propuestas que hay sobre la mesa. Segundo, reforma la Superintendencia Nacional de Salud. Me parece maravilloso que la hagan, pero si algo le quedó bien redactado a la Ley 100, son las funciones de la superintendencia. La superintendencia ya tiene todos los dientes, en este momento ya puede actuar para hacer una cantidad de asuntos. Y lo que nosotros creemos es que el gobierno va a meter algunos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo que han anunciado. En ese sentido, ¿cuál es la salida? La sociedad civil nuevamente tiene que abocarse con el liderazgo de los gremios médicos, del sector salud, de las centrales obreras, de las comunidades, de las organizaciones, a presentar una reforma a la salud y en ese proceso ya estamos, ya hay un articulado borrador que queremos posteriormente empezar a discutir con la ciudadanía para lograr presentar la reforma a la salud que esperemos haya condiciones políticas el próximo año. Yo dejo por ahí, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Corcho, por su excelente exposición. Vean, colegas, tenemos 15 minutos. Preguntas por escrito, por favor. Preguntas por escrito. Mientras llegan las preguntas por escrito, Fernando, por escrito, por favor. Quiero hacer una observación. Mientras llegan las preguntas por escrito, yo les voy a hacer… Permítame 3 minutos. 3. Frente a ampliar la visión que se tiene. Sí, pero… 3 minutos. Luis Fernando, espérate un momentico. 3 minutos, por favor. Es frente a la ley 100. Sencillo. No, simplemente es lo siguiente. Siempre el sector salud y todos los colombianos siempre hablamos de la ley 100 en salud no más. Y resulta que la ley 100 de 1993 tiene 4, que fue la ley integral de la seguridad social. Tiene salud, tiene pensiones, tiene riesgos laborales y tiene servicios sociales complementarios que después se convirtieron en protección social. Todos esos 4 aspectos son un negocio y están basados en el aseguramiento. Entonces, ¿qué he venido yo planteando de tiempo atrás? Les cuento, yo soy director de la especialización en seguridad social de la Universidad Autónoma Latinoamericana, fundador, director y docente. ¿Qué he venido planteando? Que el que hay que derogar es la ley 100 de 1993 con sus aspectos. Y siempre nos hemos metido solo en el cuento de la salud. Lo otro, desde el punto de vista objetivo, no necesita, desde mi punto de vista y lo que hemos estudiado en la universidad, hoy hay recursos suficientes para la salud. Son 45 billones de pesos, de los cuales solo se gastan en salud. Si yo no planteo gasto y no inversión, 25 o 30 billones. ¿Dónde están los otros 25 o 20 billones de pesos? ¿Dónde están? En las EPS, que lo hemos dicho, en la intermediación financiera. El problema real, y así lo dijo una ministra y lo dijo hasta Angelino Garzón, el traidor de la clase obrera, lo dijo que el problema era la intermediación financiera. Es cierto, hay que acabar las EPS, financiación estatal. Y lo otro, que casi nunca tocan y que es un problema de salud, que inclusive le colaboré a Germán cuando fue candidato, cuando fue representante de la Cámara, para que trabajáramos una reforma a la salud, incluyendo riesgos laborales. Porque hoy ese es un negocio.
Yo fui gerente de la administradora de riesgos profesionales aquí en Antioquia y teníamos ganancias, oiga, superiores a 300.000 millones de pesos de utilidades. Y el mentirosito de Álvaro Uribe Vélez acabó con la seguridad social pública. Primero liquidó la EPS disque por mala y luego liquidó la administradora de riesgos disque por buena. Entonces, ese es el aspecto, porque les digo, hay un articulito en el decreto 1294 que todavía está vigente, del año 1990, el 1295 del año 1994, que dice expresamente, oiga, expresamente dice lo siguiente: la EPS puede cobrarle a la administradora de riesgos laborales le puede cobrar a la EPS 10% adicional en la prestación de servicios. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Es un negocio, porque todas, aquí no hay camas, pero si hay un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, hay cama en todas partes, porque esa EPS puede cobrar el 10% adicional. Una cirugía que te valga 30 millones de pesos, la administradora te cobra 33 millones de pesos. Entonces, ese es un aspecto, que ese es otro negocio que lo tienen muy claramente definidos el sector financiero. Por eso está la administradora de riesgos laborales de Sura, la administradora de riesgos laborales del Grupo Santo Domingo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué planteo? Es que hay que pensar en luchar por finiquitar, o sea, eliminar la ley 100, donde está salud, pensiones, riesgos laborales y servicios sociales complementarios. Muchas gracias. Muy bien, Luis Fernando. Sí, el tema de pensiones no se trajo a este Congreso, no tiene razón. Y ahí va a circular una reforma al sistema pensional colombiano. Incluso se anuncia por parte del alto gobierno que a los pensionados futuros y a los que somos ya pensionados nos van a poner un impuesto. Eso hace parte de la estrategia de los negocios. Le voy a hacer una pregunta a cada uno de los panelistas mientras llegan las preguntas del público. Al doctor Luis Alberto Martínez, el tema de la crisis financiera de los hospitales, ¿cómo se solucionaría a mediano plazo o qué ruta coger a mediano plazo para salir de esa crisis financiera? Y el tema a largo plazo, desde el punto de vista del subsidio a la oferta que se ha hablado. Bueno, venimos planteando desde hace ya algún tiempo que se requiere una política de fortalecimiento hospitalario, de la red pública hospitalaria, y esa política pasa por varios ejes. Primero, el que les contaba en la exposición, y es que la financiación no debe ser por venta de servicios. Si seguimos en esa carrera loca de facturar y facturar y facturar, así sean cosas inclusive muchas veces innecesarias o cosas que no se requieren, pues obviamente no estamos avanzando en el cuidado integral que tanto se reclama. Entonces, la financiación de los hospitales públicos es una línea estratégica. La otra línea es recuperar las plantas de cargos de los hospitales, recuperar las plantas. Muchos de nuestros hospitales públicos del país, por ejemplo el caso de Bogotá, de cada 100 personas que trabajan en la red pública de Bogotá, 80 son por órdenes de prestación de servicios. Obviamente un trabajo indigno que no garantiza ni una adecuada prestación del servicio, ni obviamente una oportunidad, ni una actualización permanente, etcétera. Entonces ahí, para dignificar, y eso hace parte de la misma ley estatutaria, se plantea que debe haber un trabajo digno y decente. Entonces esa es otra línea, y para eso proponemos que haya directamente desde el Estado se pague la nómina de los hospitales. Entonces ya la plata no llegaría ni a la EPS ni a la gerente del hospital, sino directamente al bolsillo del médico, del odontólogo, del promotor de salud, del auxiliar de enfermería. No tendría tantos peajes, y para eso utilizaríamos unas cosas que ya están consensuadas, dependiendo de la población
que resida en una localidad, en un municipio, dependiendo de la dispersión, etcétera, se tienen una capacidad instalada de cuántos médicos debe haber, de cuántos equipos básicos, interdisciplinarios, de cuántos equipos de apoyo, etcétera. Eso ya está listo, hay que aplicarle, digamos, esos conocimientos ya adquiridos. Adicionalmente, planteamos que hay que trabajar en redes integradas de servicios de salud, pasando de la competencia a la cooperación. Hemos contado ya en varios espacios evidencias, digamos, que se repiten en todas las capitales, aquí en la nuestra, como desde la Avenida Oriental con la playa hasta la extinta León 13, la IPS universitaria, hay alrededor de 10 o 12 IPS de mediana y alta complejidad cada cuadra. El tema ya es crítico que estén concentradas, lo más crítico es que no se hablen entre sí y que compitan cada uno, y que se aumenten los costos de transacción y que obviamente se despilfarre un recurso importante. Deberían trabajar mancomunadamente, complementariamente, articuladamente. Pues así pasa con los 900 y pico hospitales públicos que hay en el país. Y obviamente eso, digamos, es una parte de la política, pero hay que recuperar la infraestructura física en gran parte de los hospitales públicos del país, igual la dotación en tecnología, el mejoramiento de los procesos, y eso obviamente requiere unos recursos importantes, pero hay que apagar el incendio. De alguna manera, ustedes veían ese déficit que estamos asumiendo permanentemente. Hoy los pasivos, es decir, las deudas que tienen los hospitales públicos con el recurso humano, ya sea vinculado, tercerizado, que se tiene con los proveedores de medicamentos, de material médico quirúrgico y demás, supera los 4.5 billones de pesos en todo el país. Aquí en Antioquia, 750.000 millones de pesos le debemos a recurso humano y demás. Entonces, necesitamos esos recursos para pagar. Si nos pagaran las deudas que se tienen, tendríamos con qué sufragar esas deudas, con qué pagar esas deudas que a la vez tenemos nosotros, y nos sobrarían incluso recursos. Entonces hay que avanzar, y por eso hay muchas expectativas en el acuerdo de punto final que se está tramitando en el Congreso de la República, y que esto vaya, digamos, en esta dirección. Muy bien, vamos a resumir aquí dos preguntas. Una que dice, en la reforma que se ha mencionado, respecto a los salubristas, debido a que muchas veces nos sentimos o no nos tienen en cuenta como personal de la salud, dejando de lado su importancia como médicos sociales. Y la otra es, desde el punto de vista de la aplicación del Plan Nacional de Salud Pública, donde la Facultad de Salud Pública ha participado activamente, ¿es posible en el actual modelo de salud implementar ese Plan Nacional de Salud Pública? Muchas gracias. Es cierto que la ley, por ejemplo, del talento humano en salud, que es la ley 1164 de 2007, cuando habla del talento humano en salud es muy restrictiva y difícilmente concibe como tal al salubrista, porque desafortunadamente, y creo que ahí también faltó una mayor participación gremial de quienes defienden los intereses de los salubristas, los mismos egresados. Se tiene que el talento humano en salud es el que participa directamente en la prestación de los servicios de salud. Ni siquiera el personal auxiliar o de apoyo, como por ejemplo los que tienen funciones administrativas en función de la prestación de servicios de salud, desde lo que podría ser un concepto ampliado de talento humano en salud, cabría dentro de esta perspectiva, de esta norma. Luis Alberto, Álvaro Franco y el actual decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, José Pablo Escobar Vasco, han hecho lobby ante el Ministerio de Salud y ante el Consejo Nacional del Talento Humano en Salud y el Ministerio de Educación para que haya ese reconocimiento al salubrista, recupere el sitial que se merece, y dentro de quienes expiden las tarjetas profesionales y la inscripción en el RETUS sean asumidos por un colegio. Incluso hay una iniciativa de tratar de crear un colegio particular para los salubristas. Entonces,
hay muy poco frente a la visibilización de ese médico social, como lo señala quien elevó la pregunta. Mucho por hacer, pero se está haciendo. Desde los egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública han tenido ya sendas conversaciones con delegados de los ministerios de Educación y de Salud, tratando de conciliar este tema del salubrista como parte integral del talento humano en salud. No sé si Luis Alberto quiera complementar algo sobre ese tipo de… Ok. Y frente a el Plan Decenal de Salud Pública va hasta el 2021, entonces todavía falta trasegar otro poco. ¿Cuáles son los grandes inconvenientes? El Plan Decenal de Salud Pública tiene unas innovaciones importantes en la forma en que se concibió de manera participativa, asistiendo a diferentes regiones con enfoque diferencial, trabajando diferentes dimensiones de los riesgos en salud, y son, creo que, avances plausibles, pero todavía son planes de salud pública muy centrados en una mirada morbicéntrica. Incluso el mismo ASIS o análisis de situación en salud, que es el que de alguna manera da cuenta de cómo va evolucionando ese plan decenal de salud pública y su respectivo observatorio, muestran de que si bien la filosofía es de situación de salud y plan de salud pública, los indicadores son todavía muy de carga de enfermedad. Ahora bien, la política de atención integral en salud tiene una característica que busca hacer que ese plan decenal de salud pública tenga en cuenta las diversidades, ese enfoque diferencial por género, por etnia o por grupos socioeconómicos y las diferentes configuraciones de la sociedad, y en los diferentes territorios, urbano, rural o disperso. Entonces hay una pretensión de que los entes territoriales robustezcan la salud pública y el cumplimiento del Plan Decenal de Salud Pública, los planes territoriales de salud e intervenciones colectivas, siguiendo en parte los lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública. Entonces, el modelo de atención integral en salud y la política de atención integral en salud tienen esa pretensión de trabajar en un Plan Decenal de Salud Pública centrado en los determinantes sociales de la salud, con una coordinación o articulación de las aseguradoras, que es algo que está por verse, y donde en las zonas distantes del país el papel más importante lo juega el Estado, muchas veces con una sola aseguradora, allí no habría libertad de elección, y en las ciudades donde hay concurrencia de varias aseguradoras, pues será trabajo de la entidad territorial buscar coordinar las acciones de salud pública en cumplimiento de dicho plan. Pero reitero, a partir del 2021 se tendrá que mirar cuáles fueron los resultados de esta prueba. Hay que decirlo, en el 2016 sale la política de atención integral en salud, a finales de 2015, y todavía se está implementando en muchas partes del país, no es general en todo el territorio, por lo tanto no creo que vaya a lograr desarrollar mucho del Plan Decenal de Salud Pública actual. Bueno, tenemos una dificultad de tiempo, pero vamos a tratar de resolver todas las preguntas del auditorio. Le he entregado a la doctora Carolina un poco de preguntas, así tratamos de resumirlas. Sí, voy a sintetizar en 2 minutos. Acá hay una, digamos, que me parece muy importante responder, es que si las interpretaciones de la Corte Constitucional no terminarían diciendo que desangrar el sistema de salud. Y las necesidades son infinitas, los recursos son finitos, y si agregamos la corrupción, bueno, esto es una discusión, digamos, interesante, porque ¿cuál es el objetivo de un sistema de salud? La salud. Y el gasto público debe estar orientado hacia la atención de los pacientes, y eso cuesta. Por eso son políticas públicas y políticas de Estado. Si usted quiere garantizar el derecho a la educación, se tiene que gastar la plata en maestros, en aulas de clase. Entonces, digamos que en ese sentido hay que cambiar ese paradigma que han inculcado de que el objetivo de un sistema de salud es la sostenibilidad fiscal. Eso no es cierto. El objetivo de un sistema de salud es la garantía del derecho fundamental a la salud. Y si vamos a hablar de desangre y desfalco,
El desangre y el desfalco no viene por la solicitud de medicamentos o de tratamientos de los pacientes, donde evidentemente hay que hacer unas regulaciones, por eso hay que autorregular al médico, que el médico se autorregule, sea autónomo, y el médico es el binomio médico-paciente, porque los dos deciden juntos, no es el médico solo. Eso es cierto, pero es que el sistema se está desangrando es por la intermediación financiera. Ya hay estudios que han demostrado y calculan que el 40% de los 45 billones de pesos se quedan en la intermediación financiera, es decir, en las retenciones que el sector financiero y los bancos de este país hacen de los recursos para poder especular en las economías especulativas, mientras que quiebran hospitales, clínicas, trabajadores. ¿Dónde más se está quedando? En la integración vertical y en la puerta de atrás. Los grandes capitales en este momento están invirtiendo en las clínicas, en las IPS. ¿Cuál es la jugada? Invirtamos en las clínicas, en las IPS, capturemos una EPS para poder capturar los recursos públicos, nos manejamos nuestras propias tarifas, ponemos nuestros propios proveedores. Ese fue el mecanismo bajo el cual en Saludcop se robaron 1.5 billones y lo están haciendo. Ahí es donde está el desangre. El desangre no está porque un juez de la República garantice los derechos fundamentales de los pacientes, de los trabajadores, por la atención de los niños, de las mujeres embarazadas, que porque nosotros demos una silla de ruedas. Ahí no está. El grueso de los recursos de la salud se dan en todas estas transacciones de intermediarios donde calculamos se pueden estar quedando 20 billones de pesos. Y ya para terminar, control de precio de medicamentos. El doctor Alejandro Gaviria evidentemente avanzó con buena intencionalidad. El último acto administrativo que quiso emitir fue introducir 800 medicamentos, entre esos los anticonceptivos para las mujeres, para reducir precios de medicamentos. Pero venga, yo les cuento una cosa que me pareció muy curiosa. Ese era un acto de gobierno antes del doctor Juan Manuel Santos terminar su presidencia, pero tenía que tener un visto bueno del superintendente de Industria y Comercio, que nunca apareció ese visto bueno. Entonces, eso que era un paso importante, que nosotros como sociedad civil tenemos la capacidad de apoyar lo positivo que un gobierno vaya a hacer, se cae porque de repente un alto funcionario del Estado desaparece en el momento en que había que hacer esa firma. Así pasó con muchas de las medidas de control de precios de medicamentos, donde había una intencionalidad por parte del Ministerio de Salud, pero luego aparecía el Ministerio de Comercio Exterior y bloqueaba las medidas. Por eso, digamos, en términos reales no se pudo avanzar mucho. Yo cierro ahí. Bueno, voy a tratar de sintetizar aquí 3 preguntas. Una habla sobre la situación crítica en Urabá con el tema de la alta tasa de mortalidad materna, las dificultades de Sabia Salud y los hospitales. No es muy claro el tema de la pregunta, pero si la idea es opinar sobre qué va a pasar con Sabia, que dicen que el gobernador la quiere liquidar o vender, pues la situación de Sabia Salud, digamos, es el producto es uno de los signos y síntomas de este fallido sistema de salud colombiano. La crisis del aseguramiento en el régimen subsidiado en Antioquia no empezó con Sabia Salud. Años atrás se han liquidado alrededor de 8 EPS. Recordarán Confama, Confenalco, EPS, programas de cajas de compensación de alguna manera serias también desaparecieron, Caprecon, Humana Vivir, bueno, etcétera, de aquí del departamento de Antioquia. Eso da cuenta de que no es simplemente cambiar la figura jurídica del intermediario financiero, sino que la estructura y el funcionamiento del sistema hay que transformarlo de manera afirmativa. Y el tema de los hospitales y la calidad en el Urabá, como en todo el país, hace parte de las dificultades que tienen las ESES, e inclusive la propia figura de la ESE, de una empresa pública que tiene que salir a vender servicios para que cuando le paguen pueda pagar la nómina y demás, y todos los incentivos, digamos, que se genera esa mercantilización de los servicios de salud. Otra pregunta plantea en la misma dirección: ¿cómo hacer para que se otorgue más tiempo en la consulta? Pues definitivamente hay que trascender a que la salud deje de ser una mera mercancía demostrador. Como dice la doctora Gloria Molina, la investigadora de la Facultad Nacional de Salud Pública, la salud se convirtió simplemente en un objeto privado que se transa entre prestadores y los mal llamados aseguradores. Necesitamos avanzar realmente en esa faceta prestacional como parte del goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Por último, preguntan sobre cómo sería, qué ventajas y desventajas habría con la ventanilla única que se propone para que se trance ahí. Esto es una medida, como les digo,
transitoria para poder visibilizar. Miren, les cuento una anécdota que ya la puedo contar públicamente porque ha salido en los medios, pero en el mes de enero un prestador de servicios de salud que hace parte de una EPS le factura 15.000 millones de pesos a la EPS, a su propia EPS, y la EPS le paga 20.000, le pagó más. ¿Qué pasaron con esos 5.000 de más? Pues se fueron a bolsillos privados, se fueron a bolsillos de personas naturales, ¿cierto? Entonces, esa es simplemente un signo de qué está pasando con los recursos del sistema que son de destinación específica. Entonces, la propuesta es, y esto ya se ha hablado pues en varias oportunidades con el Ministerio, ya hay inclusive un consultor del Ministerio que ha avanzado en el tema, una plataforma donde por ahí lleguen, por ahí pasen las facturas de hospitales y clínicas. Ahí tendríamos una información de, bueno, cuáles son los costos, por qué se factura esto en tal parte y en la otra, y en otra clínica de otra manera. Y por ahí también pasarían las glosas, los reclamos que hacen o las observaciones a la facturación y los pagos. Y podríamos tener en tiempo real cuánto es la deuda, realmente, cuánto es la deuda que les dé a los hospitales y clínicas, y tendríamos un seguimiento, digamos, importante de qué pasa con los recursos del sistema de salud colombiano. Tratamos de resolver todos los interrogantes, sin embargo queda por delante la reforma, queda por delante la expectativa, la esperanza de tener un sistema de salud que efectivamente garantice el derecho a la salud. Muchas gracias a los panelistas, al doctor Luis Alberto, a la doctora Carolina y al doctor José Paulo.